¿En qué sentido? Para lograr un crecimiento portuario efectivo, lo que tenemos que lograr es que haya participación ciudadana, pero participación ciudadana real. Vale decir que todos los porteños, que todas las porteñas puedan dar su opinión respecto de hacia dónde quieren que crezca el puerto de Valparaíso. Y no solamente nos tenemos que quedar con el puerto como crecer, sino que también un puerto que tenga una logística mayor. Se fue el tiempo, Carlos. Marcelo Barraza. Gracias, Andrés. Bueno, Valparaíso es puerto, nació puerto, y por lo tanto, ¿cierto?, tenemos que cuidarlo, desarrollarlo, apoyarlo en todas sus dimensiones. Hoy día tenemos esta expansión portuaria, ¿cierto?, que nos va a permitir estas regaladas de grandes buques, ¿cierto?, pospánamas, que van a proporcionar más espacio de trabajo, ¿cierto?, para nuestros porteños y porteñas también. Creo que hoy día, con el Terminal 2, es posible poder reactivar lo que es el desarrollo portuario y así, de alguna... Gracias, Marcelo. 30 segundos. Se pasan rápido. Luis Schweiger. Sí, mira, para cerrar, me faltó decir que hay que desarrollar el impulso de la actividad comercial, pero también hay una relación entre el comercio, digamos, tradicional de Valparaíso y el turismo. Ahí nosotros queremos plantear una estrategia, digamos, que vincule tanto el comercio local con el turismo de forma tal de desarrollarlo y ampliar, porque lo que se necesita es incorporar mayor, digamos, ingreso a la comuna y no solamente darse vuelta con los mismos ingresos. Y lo otro fundamental es formalizar al comercio ambulante, y formalizarlo también implica desarrollar, digamos, espacios donde se pueda desarrollar de manera digna. Claudio Reyes. Sí, para terminar el tema del puerto, nosotros también tenemos una propuesta súper clara que haga contrapeso a lo que hoy día está pasando en el tema portuario, en el tema logístico portuario, que es la creación de una oficina de asuntos portuarios al interior del municipio que no la tiene. San Antonio la tiene y la ha funcionado súper bien. Pero también debemos reconocer que en Valparaíso hay otras vocaciones que son sumamente importantes. El tema del conocimiento, el tema de la innovación, el tema de las industrias creativas, que ahí tenemos que desarrollar también un trabajo muy potente con el sector de las universidades. Un trabajo mancomunado en aquello apuntaría a desarrollar una fuerte, potente... Gracias, Claudio. Económico. Dejamos el tema de la economía, un tema que no nos va a dejar todo el año. Vamos a entrar a un tema que es bien particular de Valparaíso. Cada uno lo ha esbozado un poco. La respuesta tiene que ver con el hacinamiento que se ve en Valparaíso, la vivienda irregular que se ve en la ciudad de Puerto, miles de familias en campamento. Hemos sido testigos, lo ha sufrido Valparaíso en cuántos incendios, en cerros, gente que está viviendo en lugares absolutamente irregulares. ¿Qué proponen ustedes con esto al final? Porque hay muchas salidas y aquí hay ideas para todos los gustos. Muchos dicen erradicar, no, a la gente hay que dejarla ahí porque no hay otro lugar. ¿Qué es lo que se debe hacer con el tema de la vivienda irregular en Valparaíso, el déficit de vivienda? Marcela, nuevamente parto contigo. 120 segundos. Muchas gracias. Bueno, el tema de los campamentos, de las tomas, es una realidad en Valparaíso, en Chile y sobre todo en nuestra comuna y en nuestra región. Pensar como tú decías, la erradicación es algo muy complejo que demora mucho, es algo que tarda mucho y por asuntos ministeriales y de otros servicios que tiene que ver con la Constitución, cómo está amarrado la problemática de la vivienda en la Constitución, o sea, no es algo en lo que tengan competencia neta los municipios. Sin embargo, los municipios no pueden dejar de participar, o sea, tomar en consideración la participación y la opinión de las personas que viven en campamentos que por lo demás están organizadas en Valparaíso, en la organización Casa Abierta. Aprovecho de mandar un saludo a las compañeras de la organización. Ellas están en un problema muy grande que es el peligro, que es el hacinamiento, y el peligro también, las quebradas en Valparaíso son focos de incendio y focos de infección. Es decir, las poblaciones que se encuentran ahí están expuestas a problemáticas tanto de salud como a problemáticas de la contingencia de los incendios que lamentablemente son frecuentes en la comuna de Valparaíso. Entonces, desde ahí es muy difícil trabajar el problema de la vivienda sin trabajar un programa transversal de medio ambiente. Necesitamos recuperar y limpiar las quebradas de Valparaíso para mitigar de alguna manera los efectos de las comunidades que se encuentran en peligro en estas situaciones. Hay lugares donde las quebradas están colapsadas de basura y hay plantas que se crecen arriba, pero las personas están expuestas a la contaminación, a problemáticas de salud mental por el hacinamiento y problemáticas que pueden afectar por el tema de los incendios. O sea, necesitamos trabajar en un plan maestro de incendios, actualizarlo y trabajar en una habitabilidad ciudad, que las personas también no tengan más problemas de aseo. Los campamentos son parte de la ciudad, por más que estén en terrenos privados, también hay que considerar la gestión. Muchas gracias. Jorge Charp.
Gracias, Andrés. Yo tiendo a estar de acuerdo con algo que señaló Marcela al inicio. La vivienda tiene que estar consagrada como derecho en la Constitución. Hoy día la vivienda no está consagrada como derecho en la Constitución. Y eso es determinante para las políticas públicas que se desarrollan. Es fundamental. ¿Qué queremos hacer? En primer lugar, multiplicar por 3 o por 4 el proyecto Nuevo Amanecer en Valparaíso. ¿Cuál es el proyecto Nuevo Amanecer en Valparaíso? Hace pocos días pusimos la primera piedra. Estamos hablando de casas, Andrés, de 62 metros cuadrados, de 2 pisos, con 4 o 3 piezas, 2 baños, estacionamiento, área verde en el corazón de Playa Ancha. Ese es el estándar de vivienda, no vivienda social, vivienda adecuada con barrios para los vecinos y vecinas que hoy día no tienen vivienda en Valparaíso, que según el censo 2017 ascienden a 9.000 unidades habitacionales de déficit. En segundo lugar, hay que avanzar mucho más rápido en la regularización de los campamentos. Desde el año 2008, y esa responsabilidad del Serviu, no se regulariza campamentos en Valparaíso. Nosotros tenemos una estrategia que estamos desarrollando que tiene que ver con, particularmente, avanzar rápidamente en 5 campamentos municipales. Sabemos que hay muchos más campamentos con una estrategia que pone en el centro la planificación desde la perspectiva ambiental. Vamos a presentar prontamente los proyectos de loteo, que es el paso fundamental para aquello. Sería bueno que el Serviu rindiera cuentas a Valparaíso sobre su gestión en materia de vivienda. Y en tercer lugar, multiplicar por 2 lo que ya hemos hecho, que es postular básicamente a proyectos en materia de vivienda. Nosotros hemos gestionado 11.000 millones de pesos en vivienda. Estamos hablando de programas de mejoramiento de los condominios familiares, estamos hablando de Quiero mi barrio, que han permitido que casas, departamentos sociales que llevan 40 años sin arreglos hoy día puedan tener sus respectivos cambios. Por tanto, va a ser muy importante trabajar de la mano con el gobernador regional que estamos apoyando, Rodrigo Mondaca, con nuestra constituyente, Tania Madariaga, y ojalá un grupo de constituyentes que permitan consagrar el derecho. Y yo diría una última cosa. El ámbito de la vivienda, Andrés, es un tema fundamental donde el ámbito público y privado pueden trabajar de la mano. Por eso creo que es importante poder pensar, por ejemplo, en una política fuerte que permita, por ejemplo, el repoblamiento del Plan de Valparaíso, que es fundamental para eso. Muchas gracias. Carlos Banen. Muchas gracias, Andrés. A ver, al día de hoy, si nosotros observamos el déficit de viviendas, no solamente aquellos que están en campamentos, sino que aquellos que están esperando una vivienda por la vía regular también, observamos que son más de 10.000. Esos son los números reales al día de hoy, y la fuente es el mismo MIMBU. Ahora, cuando nosotros hablamos de campamentos, hay 2 soluciones, y son soluciones netamente técnicas. Es radicar o erradicar. Vale decir, si se radica el campamento se queda ahí mismo, y ahí mismo se le otorga la solución habitacional a las personas con el correspondiente título de dominio. En algunos casos, por ejemplo, en Valparaíso, por la topografía que tenemos, es difícil radicar, y por ende lo que se trabaja es en una erradicación, vale decir, a ese campamento, a esas personas que vienen a un lugar determinado, se les da solución habitacional en otro lugar. Pero eso es una solución técnica que tiene que determinar el Serviu en cada caso concreto. Nosotros, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a fortalecer algo que es súper importante, y es la Oficina de Vivienda Municipal. ¿Qué es lo que sucede? Todos conocemos las famosas EGIS o al día de hoy entidades patrocinantes. Y la municipalidad tiene una oficina de la vivienda. ¿Y qué es lo que vamos a hacer en esta oficina de la vivienda? No solamente vamos a elaborar proyectos de mejoramiento de vivienda, sino que proyectos de construcción de vivienda propiamente tal. Nosotros en Valparaíso hemos construido una gran cantidad de viviendas en la zona alta en Placeres Rodelillo, donde se une Placeres con Rodelillo. Y queremos seguir con proyectos como eso. Ahora, aquí también voy a aprovechar de decir algo. No vale lo mismo construir en Valparaíso que en Santiago. En Valparaíso tenemos que hacer muros de contención, tenemos que hacer movimientos de tierra, es mucho más caro. Entonces ahí también hago un llamado a las autoridades del MIMBU a que puedan crear subsidios diferenciados. Vale decir que en Valparaíso es más caro construir, por ende debiera existir una mayor cantidad de dinero. ¿Qué más vamos a hacer? Vamos a potenciar convenios MIMBU-GORE, vale decir, que entre el MIMBU y el gobierno regional entreguen recursos adicionales para subsanar los campamentos y aquellas personas que se encuentran en situación regular esperando su vivienda. Y finalmente también vamos a trabajar de la mano con el Serviu, ya sea con la Oficina de Asentamientos Precarios y con aquellos que están esperando su subsidio de manera regular. Carlos Banen, muchas gracias. Marcelo Barraza, vivienda. Sí, hoy día hay que dejar esos egos políticos, ¿cierto?, y sentarse a la mesa con el intendente, con el gobernador, con el Serviu, con el MIMBU, ¿cierto?, y fortalecer justamente esta oficina de la vivienda que existe en el organigrama municipal. Tenemos que pensar también en no solamente, ¿cierto?, en lo que significan los campamentos que llevan 15, 20, 30 años en los distintos sectores de Valparaíso, pero también tenemos que pensar en las tomas irregulares que hoy día se están provocando en los ejes de quebrada, ¿cierto?, y que es una irresponsabilidad
mirar desde lejos, ¿cierto?, lo que está sucediendo. No puede ser que la autoridad, ¿cierto?, hoy día haga vista gorda de aquellos que están, ¿cierto?, en un eje de quebrada con posibilidades de riesgo. El plan de emergencia preventivo debe actualizarse justamente por lo mismo, un plan de verano, un plan de invierno para poder proteger, ¿cierto?, a toda nuestra gente. Entre Rodelillo y Placeres existen 24 conjuntos habitacionales, ¿cierto?, que dieron solución a 1.375 familias. Por lo tanto, tenemos explanada, ¿cierto?, para ahí conjugar con lo público y privado. ¿Por qué no sentarse sin complejos con las personas que quieren invertir y que aman también esta ciudad, que quieren ayudar, ¿cierto?, a este déficit de 14.000 viviendas sociales de calidad, pero que se hagan en una cantidad para que así toda la gente o todos los comités de vivienda que existen en Valparaíso puedan tener la oportunidad? ¿Por qué tengo que dejar que la gente se vaya a Quilpué, Villa Alemana, ¿cierto?, a postular a este tipo de subsidios? Tienen que vivir aquí. Yo no quiero que mi hijo, mi nieto, ¿cierto?, viva en otra comuna, sino que sea acá en la ciudad de Valparaíso. Y para eso hay que sentarse con todos los actores, ¿cierto?, en una mesa técnica para poder dar soluciones habitacionales, ¿cierto?, a quienes lo requieren, en el sector puerto, en el sector bancario. Marcelo, estamos con el tiempo. 120 segundos que ya pasaron. Don Luis Schweiger, sus 120 segundos. Sí, yo me preguntaría qué hicieron en la condición de concejales para no fiscalizar, digamos, lo que pasa precisamente en estos sectores, que además también aprovecho de saludar a las juntas de vecinos de los campamentos y de las poblaciones, digamos, en la parte alta de los cerros, a Casa Abierta, que son organizaciones que han llevado adelante años, décadas, digamos, de lucha por justamente una estrategia distinta, y yo creo que ahí desconoce el señor Banen la situación, porque la mayor parte de esas familias piensan en radicarse y no erradicarse, a pesar, digamos, de la institucionalidad que lo que ha buscado justamente es dejarlos fuera de la política de vivienda a propósito del derecho, digamos, que no está consagrado en la Constitución y pasa a ser un negocio. Y aquí, a diferencia también del alcalde Sharp, lo que hay que incentivar, ¿cierto?, y lo que hay que proyectar acá es la inversión pública en esta materia, porque es un derecho, digamos, fundamental. Y aquí no se trata, digamos, de que el sector privado no tenga derecho a construir, pero sí hay que dotar, digamos, y resolver el problema de vivienda, sobre todo en la parte alta de los cerros. Y ahí nosotros, nuestra propuesta, digamos, que de hecho la conversamos con las dirigentes y dirigentes de campamento y de Casa Abierta, es la idea de construir, digamos, un plan comunal de urbanización que ponga como prioridad resolver la situación de los campamentos, sobre todo y particularmente, por lo menos en una primera fase, sobre los terrenos municipales, cuestión que se ha ido avanzando gracias, digamos, al esfuerzo y a la lucha, digamos, que llevan adelante las juntas de vecinos de esos sectores. Y por otro lado, hay que también incorporar una estrategia, un programa de rehabilitación, porque en Valparaíso hay muchas casas, muchos terrenos, digamos, que están hoy día baldíos, hay mucha construcción patrimonial que también está en desuso, y ahí hay que buscar una estrategia y resolver un plan, digamos, junto con el MIMBU y el Serviu, para poder rehabilitar esas casas. Se fue el tiempo, Luis. Cargar, digamos, 120 segundos, sí. Claudio Reyes. Mira, en general, en Valparaíso, más allá de las tomas de los campamentos, a mí lo que realmente me molesta es que en algún momento yo dirijo la Comisión de Desarrollo Urbano del Consejo Municipal, en donde en algún momento tratamos de levantar una propuesta que fuera en la dirección de levantar un plan quinquenal de vivienda, en el sentido de cubrir las necesidades y el déficit de vivienda que hoy día estamos viendo, que yo creo que, Carlitos, es un poquito más allá de 10.000, se calculan 12.000 las unidades que hoy día estarían faltando en Valparaíso. Ese plan lo estuvimos trabajando en varias comisiones de trabajo, pero cuando llegó la hora de llevarlo al interior del municipio para que la administración lo sacara adelante en términos técnicos y en términos políticos, porque aquí había que desarrollar un tema mucho más profundo y llegar a consensos con el Estado en general, eso no se logró. Ese plan, ¿qué pretendía? En el fondo, el tratamiento de los campamentos y las tomas, darle una solución, ojalá definitiva. Hay campamentos como Sor Teresa, Las Torres, que llevan 50, 60 años sin tener una urbanización correspondiente. El tema, por ejemplo, de los subsidios también, hacía Carlos Bebán también una referencia a lo caro que es construir en Valparaíso, por tanto tiene que haber un tratamiento especial por parte del Estado en relación al monto de los subsidios.
el tema del repoblamiento en el plan de la ciudad, en los sectores de la Almendral y el sector puerto, que tampoco se ha considerado en buena forma. Incluir también, por ejemplo, la recuperación de casonas antiguas que hacía referencia a Luis y de sitios eriazos también que hoy día están en abandono, que tampoco se ha tomado en consideración. En fin, son varias las alternativas hoy día que tenemos de trabajo. Hay proyectos bastante acotados a lo que es la topografía y a la morfología de Valparaíso, como por ejemplo el tema del pequeño condominio, que hoy día se está desarrollando un proyecto piloto ahí en el Cerro Florida. Proyectos como ese podríamos potenciarlos. Bueno, evidentemente tenemos que trabajar un plan regulador que responda a las necesidades de lo que hoy Se día... le fue el tiempo. Claudio Reyes, 120 segundos son cortos en televisión. Ya vienen los 30 segundos de réplica. Le agradezco igual a todos el respeto por los 120 segundos. Ordenados, como siempre. Ya. Marcela, 30 segundos de réplica. Muchas gracias. Creemos que la oficina de vivienda se debe fortalecer y debemos aportar a la oficina de vivienda y a toda la municipalidad de Valparaíso un enfoque de derechos humanos. Es decir, esto que nos permita comprender más allá del problema de la vivienda, que es un problema de habitabilidad. Y tenemos que trabajar con un enfoque de derechos humanos complementario para el buen vivir de los habitantes de Valparaíso. Eso por un lado, y como propuestas concretas de lo que el municipio puede hacer, ya que es la institución que está más cerca de las comunidades, un banco de suelos y una lista de priorización Estamos en el tiempo. con Marcela. los comités de vivienda para los Jorge proyectos inmobiliarios. Gracias, Andrés. Escuché atentamente a Carlos en su intervención y me parece que su intervención es una actualización de la frase de Castro, te invité a vivir acá. Él habla de erradicación. Hay campamentos que llevan décadas en dicho lugar. Tú fuiste parte de la gestión del Serviu, también, Carlos, no hay una autocrítica respecto a eso. El Serviu no ha regularizado desde el 2008 ningún campamento. Las gestiones de la UDI y la EC no construyeron desde la EGIS municipal ningún proyecto de vivienda como Nuevo Amanecer. Entonces, cuando estamos hablando de vivienda, estamos hablando de en serio, porque la vivienda es un derecho y tenemos que garantizarlo en Valparaíso. Jorge Charp, muchas gracias. Carlos Vanen. Bueno, eso demuestra que Jorge Charp no sabe ni siquiera lo que está hablando, porque erradicar es justamente que el campamento se quede ahí donde está ubicado. Y lo otro que le quiero decir a Jorge Charp es que en todas las gestiones y administraciones anteriores se construyeron más viviendas por parte de la Oficina Municipal de Vivienda que en la gestión que él le toca presidir o que él manda. Entonces, la verdad que está totalmente equivocado en cuanto a los datos que entrega. Ahora, me quedo con lo que sí decía Claudio. Yo creo que es importante repoblar el plan de la comuna y aquellos inmuebles que están abandonados... Se fueron los poder 30 construir. segundos, Carlos Vanen. Marcelo Barraza. Sí, mira, todo parte de tener un buen equipo en la SECPLAC para ir a buscar los recursos. De ahí parte todo. ¿Ah? Porque hoy día